Estamos en vivo en este momento para Radio Madre de Dios junto a la hermana Viviana Matos. ¿Cómo está, hermana? Muy buenos días. Finalmente nos podemos reunir otra vez en vivo en Radio Madre de Dios. Así es, muy buenos días, Sabrina, feliz Navidad. Feliz Navidad, Y hermana. muy bien Sí, acá estamos en viviendo esta semana Santiago navideña. todavía, y feliz de estar de nuevo en vivo. Así es, bueno, estamos viviendo esta Navidad, este día 26 de diciembre. Estamos a la distancia de todas maneras porque todavía la hermana Viviana está en Santiago, entonces las tecnologías nos permiten comunicarnos y poder salir igualmente en vivo en Radio Madre de Dios y darle continuidad a este programa en el cual yo creo que ha sido muy gustoso, hermana, que estamos aprendiendo juntas. Estamos encontrando Sí, muchas cosas en este documento que es muy bueno irse nutriendo de esto que tiene la Iglesia para enseñarnos, estas reflexiones que se hacen, porque ningún documento de la Iglesia, por ejemplo, deja de lado la palabra de Dios. Todos ellos remiten realmente a la palabra de Dios, a la tradición de la Iglesia Católica, a la historia de la humanidad, inclusive también, porque esto estamos viendo que es un documento Gaudium et Spes, el que estamos tratando en estas ocasiones, que es un documento de aproximadamente 60 años de antigüedad, pero como es la historia, sin embargo, hay cosas que se repiten y encontramos que tiene mucha actualidad aún así. Entonces yo sí. encuentro que está haciendo de mucho disfrute, hermana. No sé para usted cómo lo está viviendo esto. A mí también me ha gustado muchísimo, he estado el estudiar junto contigo este documento, y es un documento, bueno, como habíamos dicho anteriormente, es la constitución pastoral de la Iglesia, que en el concilio también se hicieron otras constituciones que van a distinta índole, como la liturgia y otras cosas pero esta es, yo creo que estamos como viviendo, es como la antropología cristiana que estamos viviendo día a día, ¿ya? Nos recuerda lo que es la dignidad de la persona, y de que estamos en lo que más a uno quiere, a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, de Dios, ¿ya? Y bueno, y con todo lo que tenemos, inteligencia, conciencia, hemos visto, ¿no es cierto?, la moral, la libertad, ¿ya? Y yo creo que ahora nos toca un capítulo nuevo que yo pienso que es tan importante, ¿no es cierto?, el Cristo, el hombre nuevo, ¿ya? Así que Y todo este estoy feliz de desafío, estar hermana de nuevo Viviana, con también de ustedes. que le decimos, es Jesucristo el Señor de la historia, y que también es un desafío darle ese espacio, porque Él, Sí, en esta libertad que nos da a los seres humanos, en eso que Él nos deja administrar esta tierra que Él nos ha dado, si bien Él es el Rey, pero cómo nos cuesta darle ese espacio a nosotros en nuestras libertades, vencer al pecado para dejarle reinar y dejarle que Él esté presente y que no opaquemos esa gran luz que Él tiene. Entonces nosotros con nuestros pecados, con nuestras manchas, en la historia de la humanidad realmente, en muchos aspectos hemos querido sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Entonces, así como era sí, el desafío hace tantos años atrás, lo sigue siendo hoy en día, que queremos dejar a Cristo que reine, queremos que viva en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los trabajos, en las escuelas, en toda la sociedad. Pero es un desafío aún así, porque hay muchas pruebas de por medio en este modernismo que nos hace dificultar esta meta de que dejar a Jesucristo reinar. así es, hermana. Si le parece, entonces, hermana Viviana, comenzamos con una oración para Ujú. prepararnos a leer los capítulos siguientes que estábamos viendo en este documento. Le invito a guiar la oración, si le parece, hermana. Bien. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Envíanos, Señor, tu Espíritu, para que podamos nosotros entender y dar a conocer lo que hoy estamos leyendo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana. Amén. Así es, pedimos el Espíritu Santo y su presencia para poder dar comienzo entonces a este espacio. Y vamos entonces a retomar donde quedamos en el punto número 22 de este documento,
ya habíamos estado viendo este tema del ateísmo en la sociedad actual y en la sociedad de hace 60 años, cómo era una consecuencia también de muchas acciones del ser humano, inclusive acciones propias de los cristianos que producen también el ateísmo, no viéndolo como una causa, sino muchas veces como una consecuencia de nuestro actuar también. ¿Y cuál era la actitud de la Iglesia ante el ateísmo? Ahora, este último punto de esta introducción que se estaba dando en el capítulo 1 está titulada Cristo, el hombre nuevo, y dice: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Estamos acá justamente con esto de la Navidad del Verbo encarnado, entonces es muy lindo que justamente nos ha tocado el día de hoy este tema. Sí. Dice, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Él, que es imagen de Dios invisible, como dice la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 1, versículo 15, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana, asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todos a nosotros, excepto en el pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo sentido. El hombre cristiano, conformado con la imagen del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las primicias del Espíritu, las cuales capacitan para cumplir la ley nueva del amor. Por medio del Espíritu, que es prenda de la herencia, se restaura internamente todo el hombre hasta que llegue la redención del cuerpo. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a nuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en nosotros. Urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar con muchas tribulaciones contra el demonio e incluso de padecer la muerte, pero asociado al misterio pascual configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, la resurrección. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de que de solo Dios conocía, se asocien a este misterio pascual. Este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos vuelven en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Qué bonito. Bueno, la verdad que Sí, este resumen es muy concentrado este texto y que habla mucho de nuestro credo en realidad. Es justamente Cierto. en gran punto, así partiendo desde la Navidad, esto del el sentido del nacimiento de Jesucristo y de que por qué se hace hombre, hasta su muerte y su resurrección, que es lo que le da también su sentido
a nuestros dolores, a nuestras pruebas que vivimos día a día, a estas dificultades que podemos tener, que realmente muchos dicen, sin Dios, sin esa esperanza que nos da Sí, Jesucristo en la resurrección, nuestras vidas no tienen sentido, no tiene no, razón de estar cada día que nos movemos, que nos levantamos, que vivimos, porque las penas por sí solas no le dan sentido a nuestro existir. Solamente a así la luz es. del Evangelio y junto a Jesucristo es que esto pasa a tener una razón de ser y lo podemos vivir hasta de manera gustosa, alegre y con confianza. Casualmente hoy, hermana Viviana, también viendo esto de que el Evangelio nos habla de esta entrega de San Esteban, este Sí, primer mártir. primer Entonces, martes, ¿cómo sí. uno puede inclusive llegar a dar la vida, que es el don más preciado que uno tiene, este, algo que sabemos que hay que cuidar, que hay que preservar, y sin embargo, por amor, uno puede llegar a darlo inclusive perdonando a los que quitan la vida, porque uno se une en esa cruz a Jesucristo. Sí. Y es ahí que gracias a esa cruz de Jesucristo pasa a tener todo sentido también. Así es. Bueno, resumiendo esto, diríamos, ¿no es cierto?, que el misterio del hombre solo se esclarece, ¿no es cierto?, en el misterio del Verbo encarnado. O sea, nosotros, como tú decías, por la Navidad, ya sabemos, ¿no es cierto?, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue habitando entre nosotros. Bueno, y este Cristo, el Cristo que es el nuevo Adán, y se manifiesta plenamente como hombre, en la relación, ¿no es cierto?, que tiene esa relación con el Padre y del amor que tiene por su Padre y de la obediencia que él siempre tuvo con su Padre y en donde nosotros fallamos, es en eso, en la obediencia. No hacemos lo que el Padre quiere, ni con nuestro Padre, eh, digámoslo, en familia, con nuestro papá humano, y también con nuestro Padre, con nuestro Señor. No hacemos lo que Él quiere, somos desobedientes a su enseñanza. Y vemos como también Cristo, imagen de Dios invisible, ¿no es cierto?, es también un hombre perfecto, que devuelve esa semejanza divina con que nosotros fuimos hechos, y que la deformamos, ¿no es cierto?, con el primer pecado, ¿ya? Bueno, y qué bonito decir Abba Padre, ¿ya? Es como papá, ¿no es cierto? Ese papá grande que tenemos, ese amor tan inmenso que Él nos da y que nosotros muchas veces no sabemos y somos tan dejados en adorar al Señor, en orar con Él, en cantarle, ¿ya? Bueno, y ahí también decía que con Cristo y nuestra naturaleza, la naturaleza humana, ha sido elevada a lo que también conversamos con anterioridad, a una dignidad sin igual, ¿ya? Porque su encarnación, el haberse hecho hombre, ¿no es cierto?, nos unió para siempre. Pensó, obró y amó como hombre, pero en perfección, ¿ya? Nosotros amamos, obramos y trabajamos, ¿ya?, como hombres también, pero no con la perfección que tuvo Jesús, ¿ya? No con ese amor tan grande que dio su vida por nosotros. Él, al padecer todo este tiempo, ¿no es cierto?, por nosotros y amarnos, nos dio ese ejemplo que nosotros deberíamos seguir, ¿ya? Y nos abrió el camino, y también decíamos el camino hacia la vida eterna, y la muerte ya comenzó a significar otra cosa. Nosotros debemos seguir ese camino hacia la santidad, y como tú deseas también del dolor, cuando uno sufre de algo, entregar ese dolor a Jesús, cuánto Él sufrió por nosotros, y cómo Así es. nosotros no podemos entregar ese dolor a Jesús. Y lo otro, que también cuando hablábamos del pecado, ¿ya? Qué tristeza para Él sufrir, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros pecamos, el ser crucificado nuevamente. Yo creo que si el mundo entendiese eso, sería un cambio, no sería, ¿no es cierto?, uno
pensar como cada clavo y ese sufrimiento que él tuvo como ser humano y también como ser divino, ya con cada pecado nosotros lo hacemos sentir de nuevo. ¿Qué más puedo Realmente, decir de hermana, el esto? dolor que causamos y las cosas que nos perdemos por no configurarnos a imagen de Cristo. Contemplar en esta época de Navidad eso de que la Navidad es eso, es volver la mirada hacia el pesebre, a ese acto de humildad tan grande, de amor tan inmenso, de que Él se haga pequeño para poder engrandecernos a nosotros en cierta manera, para poder aumentarnos la dignidad, como usted decía, porque nos cambia a esa dignidad de hijos de Dios, pero eso lo logra por su encarnación y su cruz, muerte y resurrección. Y ahí es que Él nos da esa dignidad para poder ser hijos de Dios y poder ser dignos de llamarlo, bueno, no porque tengamos la dignidad, sino porque Él nos la da. Él nos Sí, transfigura, nos convierte y poder hacernos capaces de decirle, Abba, ese que es como un papito así querido, sí, papito amado, una manera cariñosa de dirigirnos a Él, ya no como uno lo veía en el Antiguo Testamento, como un Dios todopoderoso, lejano, al que había que tenerle miedo, con ese temor de Dios, sino con una relación totalmente confiada y amorosa. Y muy bonito esto que usted nos recordó, hermana, que eh, es para enseñarnos a vivir a través del amor, porque este Jesús encarnado, que toma esta condición humana, que nace en una familia humana, siendo todopoderoso, el creador del universo, podría venir de sí. cualquier manera que él decida, y quiere venir a través de una familia humana y vivir todos los pasos, desde el nacimiento hasta la muerte, en lo cotidiano, en lo común de la vida cotidiana, con este papá adoptivo carpintero, trabajando, ayudando en los quehaceres domésticos a su mamá, teniendo que sufrir las dificultades como fue el exilio, cuando tuvieron que escapar y vivir fuera de su tierra, de su hogar. Todas esas dificultades, pero con el gran ejemplo que tiene, que ellos lo viven con amor pleno. A nosotros nos cuesta terriblemente, porque nosotros cada Sí. cosa que hacemos nos cuesta ponerle amor. Inclusive Sí. no hablemos con las personas que nos cuesta querer, hablemos con la familia misma, inclusive con los hijos, con el esposo, con los hermanos, con papá, mamá, con quien tengamos cercano, nos cuesta vivir dando amor, porque de nuestras palabras difícilmente sale amor, de nuestros actos difícilmente sale amor, e inclusive nos cuesta dejar de hablar o hacer cosas por amor para no herir a los otros, porque es muy fácil hablar mal de los otros, o decir cosas que hieren, hacer bromas o burlas que lastiman a la otra persona. Entonces, Jesús, esta humanidad que asume Dios, nos enseña que se puede vivir plenamente amando en cada uno de los actos cotidianos. Pero para eso hay que pedir la gracia a este Espíritu Santo que Él nos envía, que hay Exactamente. que recibirlo y dejar que nos configure, nos renueve y nos vaya modelando para poder imitar la persona de Cristo. Entonces, qué tarea tan grande que tenemos como humanidad. Y aún así también me gusta que el texto este de él, eh, Gaudium et Spes, toca el tema de que aún los que no son cristianos también Pues, reciben gracias de manera invisible del Espíritu Santo, aunque a uno le cuesta entender esto, pero también va recibiendo gracias y va configurándolos de cierta manera eh, con esta imitación del amor de Cristo. Hay que intentar abrir los ojos también de la fe, de la confianza en Dios, para ver su obra en los hermanos, aunque no se reconozcan cristianos, y ver las gracias y las cosas buenas que Él derrama, porque es como eso que dice que la lluvia cae sobre buenos y malos por igual. De la sí, misma manera, las gracias que Dios derrama. Entonces, valorarlas, contemplarlas y agradecerlas también por las obras buenas que hace también en los hermanos y pedirle que ojalá sea algún día para la conversión de todos los hermanos, para que todos seamos cristianos y confiando y creyendo en Dios, todos podamos ser merecedores de esa dignidad de hijos de Dios, que muertos con Él, resucitemos también con Él algún día finalmente. sí, por eso es tan importante que uno sea auténtico en todas partes, que uno sea un buen misionero, que actúe bien
no solo en la iglesia, sino en todas las partes donde uno va, en el trabajo, en la familia, y lleve, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Bueno, Cristo, y volviendo al tema, Cristo es el hombre nuevo porque Él es santo, ya es justo, es el hombre a imagen de Dios, que a nosotros tanto nos cuesta, y yo creo que nos cuesta por lo que decía yo con anterioridad, y tú también mencionabas mucho, porque por la obediencia, Él obedeció en todo al Padre, y nosotros somos desobedientes, ¿ya? Tal cual. Entonces eso es lo que nosotros debemos comenzar a tratar de ser obedientes. Y obedientes vamos a decir, ¿en qué? Bueno, debemos ser obedientes, ¿no es cierto?, con lo que nosotros mismos rezamos, o con lo que nosotros mismos a través, ¿no es cierto?, del catecismo prometimos, ¿ya? A no mentir con los mandamientos, ¿no es cierto?, o a no tratar mal al hermano, ¿ya? A no ser injusto en la vida con otras personas, a no herir, ¿ya? Y eso cuesta, pero debemos comenzar con algo. Y para tratar de llevar, ¿no es cierto?, y si Dios nos hizo semejante a Él, y ese fue el verdadero proyecto de Dios, el pecado no sería, ¿no es cierto?, algo que esencial de nombre, ¿ya? Sino nos desfiguró del proyecto de Dios. Entonces, tenemos que tratar de no pecar y de ser mejores personas en el fondo. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades también, hermana Viviana, es una sociedad que está muy herida en sus valores, que los que eran valores para las generaciones anteriores, hoy en día son antivalores. Yo pensaba en esto que usted decía de la obediencia. Realmente la obediencia, si uno le pregunta hoy a los jóvenes, a los matrimonios, a las parejas, ¿consideran que la obediencia es un valor o no? Y muchos van a plantear, no, la obediencia de los hijos hacia los padres, pero la obediencia es un valor en muchos más aspectos. Inclusive de los hijos hacia los padres, hasta que se ha perdido eso de que los hijos tienen que obedecer a los padres. Hay una deformación de la relación padres-hijos, donde se habla de que hay que ser amigos de nuestros hijos. Y la relación no es horizontal, padres-hijos, es vertical. Los hijos tienen que obedecer a los padres porque los padres cuidan a los hijos y le enseñan lo que es mejor para ellos. De la misma forma, nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que obedecer el plan de Dios y su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. En un matrimonio, aunque a muchos les genere así como cosas que se diga, la esposa tiene que obedecer al esposo y tiene que someterse también porque él tiene que tener una relación con relación a su mujer, de cuidarla, de protegerla, de proveer el bien para ella y para toda su familia. Entonces, ahí sí funciona esto de ese sometimiento, por así decir, de esa obediencia. No es mala, sino que produce buenos frutos. Y también luego Sí, eso trasladado es a una relaciones obediencia con amor, que es distinto a con lo que amor, así es. las personas entienden por obediencia. Bueno, y en la vida uno debe obedecer en todo ámbito de cosas, ya así como está las leyes, ¿no es cierto? Si uno desobedece las leyes va a tener una pena, y en la vida es todo eso. Entonces yo me acuerdo de lo que decía San Pablo, no recuerdo muy bien exactamente, pero decía que como que, bueno, como por la desobediencia de un solo hombre, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Entonces, también decía por la obediencia de uno solo, ¿ya?, que fue nuestro Señor Jesucristo, todos vamos a ser constituidos justos. Entonces, uno debe pensar en eso y pensar que en la vida, como tú decías, no es todo horizontal, sino que hay cosas que son verticales, y que el respeto a los padres ha sido siempre. Antes era mucho mayor, cuando los padres pasaban a conformar, eran como los sabios, ya los abuelos y todo, y pedían consejo. Hoy en día son como desechables, ¿ya? Gracias. Entonces, no es así, la vida no es así. Uno puede recordar, ¿no es cierto?, que la gente, bueno, Abraham,
y muchos vivieron muchos años, pero su consejo duró por siempre, ¿ya? Entonces, y en las familias, lo más importante es la obediencia. También la comunicación, porque sin comunicación no existe la relación. Uno, como vimos acá, Dios nos constituyó y nos construyó como un ser social para vivir en familia, en comunidad. Entonces, ahí tenemos que tener la comunicación. Pero para tener la comunicación también existen normas y reglas que uno debe cumplir, porque si no, también es desorden y es desobediencia. Y cuánto Así más que lindo aprender a obedecer por amor, hermana Viviana, como lo hacía Jesús, que se decidió Dios hacerse un niño para obedecer, pero no por temor, sino por amor. por Entonces, esa amor. relación es hermosa. Y no como en la Sí, sociedad que no quieren tener el vínculo de las relaciones familiares, por ejemplo, porque es obedecer por amor, pero sí aceptan obedecer, por ejemplo, las leyes humanas, que es por temor, por ejemplo, obedecer leyes del tránsito, leyes de las constituciones por miedo a estar preso, por ejemplo, a pagar algún tipo de pena, pero no son leyes que se rigen la obediencia por amor. Cuánto más linda realmente si uno aprende a obedecer por amor, o por ejemplo, cuando inclusive en el trabajo, en los colegios, uno tiene que obedecer y no por temor al castigo, sino por amor, respeto y admiración del que tiene más conocimiento o porque Dios le ha concedido un cargo de autoridad, de responsabilidad sobre los otros también. Entonces, es lindo aprender a obedecer por amor y con ese respeto también a las autoridades que Dios da a tal o cual persona. así es, así es. Sí. Y Jesucristo, ¿no es cierto? Este hombre nuevo que estamos viendo hoy en día, nada hace por él solo, por sí mismo o para sí mismo y su gloria. Él todo lo hace por obediencia y para hacer la voluntad del Padre. Qué Y él aún lindo es. así, inclusive en su momento de sufrir todo este camino de Sí, crucifixión, sí, aún así estas personas que tenían cargos de poder, que lo estaban condenando o que inclusive decían, bueno, que se haga lo que el pueblo dice y querían lavarse las manos, aún así, él respeta la autoridad. Entonces sí, hay un valor bien grande en esto de aprender a ser mansos, ser humildes y ser obedientes, aunque esté tan mal visto hoy, pero el hermoso valor de la obediencia. Así como uno dice, recuperemos el valor que tiene la vida, no dejemos que pase esta generación sin valorar lo que es la vida, que valora más encontrar una partícula de vida en Marte o en la Luna que sí. tener la vida acá mismo en la Tierra, la vida humana, que tanto valor tiene. Entonces estos ancianos que deberían ser respetados, bien valorados en las familias, que se les pida consejo, que se considere lo que tienen para decirnos, para enseñarnos, lamentablemente están relegados a hogares de ancianos o se les ofrece la eutanasia. Terrible, hermana Viviana, que les ofrezcan Sí, morir sí. rapidito para no ser una carga para la sociedad. O los Y niños para por su nacer. familia, qué triste debe ser, ¿no es cierto?, dejar a tu madre o a tu padre en un asilo donde se sienten terriblemente, a lo mejor tienen todo, pero no están con lo que ellos quieren, que es su familia. Ellos tuvieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y quedaron al final de la vida botados como muchos botan a los animales, ¿no es cierto? A veces uno dice, y yo veo que dicen, oh, y botaron un perrito, qué sé yo, ayúdenlo y todo. Y Y cuando toda la votan a un ser preocupación, sí. humano, no hay nada, no existe la fraternidad, no existe nada. Una Yo por eso indiferencia digo, atroz, así con la muerte de los seres humanos. sí, bueno, y nosotros, como dice esto, estamos llamados, ¿no es cierto?, a ser hombres nuevos, ¿ya? Y hay que comenzar, porque cuando uno reza, el Padre Nuestro dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, uno debe comenzar por eso que tú decías, que es la obediencia, hágase su voluntad, no la nuestra, ¿ya? Y bueno, y los que son religiosos, los que somos laicos consagrados, estamos llamados y debemos ser hombres nuevos. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo en este mundo, ¿no es cierto?, donde hay tanto egoísmo, tanta violencia?
y hasta hay peleas entre los mismos religiosos, hay divisiones entre ellas. Bueno, uno tiene que ser testimonio del amor que uno tiene, ser testimonio, ¿no es cierto?, del amor que uno siente con su familia, de ser testimonio desde la fraternidad, esa palabra que también se ha olvidado tanto. Yo creo que es como ser importante el ser y no el tener, ¿ya? Porque no es malo tener cosas, pero esas cosas tienen que servir para ayudar a nuestra familia a ser mejor persona, a vivir mejor, porque nadie obliga a otro a vivir en la calle, ¿no es cierto? A nosotros no nos pide eso el Señor, pero nos pide a que nosotros testimoniemos nuestra vida y demos y ayudemos al resto. Y también el ser, es importante el ser y no el tener. Yo soy por mí, no soy por lo que tengo, ¿ya? No importa si mi casa, ¿no es cierto?, es grande o chica, lo importante es el calor que yo tengo dentro de mi hogar, esa fraternidad, esa comunicación y ese amor que uno tiene con su familia. Y también la obediencia que uno tiene y el respeto que tiene por cada integrante de su familia. Porque las reglas no es para uno, las reglas son para todos. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque nos creó Dios, ¿no es cierto?, a semejanza de Él, pero para que seamos seres sociales y vivamos en comunidad. Y que nos permita también el Espíritu Santo hacer este cambio de que no sea solamente el cumplimiento de una ley, sino que por medio del amor sea el que nos capacite a vivir esto realmente. O sea, por eso es tan importante igual retomar siempre y no olvidarnos. Necesitamos de la oración, necesitamos pedirle al Espíritu Santo sus gracias, sus dones que nos quiere dar, porque por nuestras propias fuerzas no podemos ni testimoniar ni vivir realmente todo esto que vemos en Jesús, porque a él lo que tenía era que lo nutría a través de la oración y siempre en esa comunión. Uno podría haberlo visto a Jesús solo ahí en el pesebre, pero no estaba solo. Estaba la Santísima Trinidad aún así presente. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Santo. es necesario igual confiar en esa comunión de la Trinidad y pedirle las gracias para poder sobrellevar estas dificultades que vamos a tener, porque por nuestra propia gracia, por nuestras propias fuerzas, con la inclinación que tenemos hacia el pecado, no podemos realmente. Y necesitamos, para ser obedientes, para valorar todo este ser que nos ha dado el Señor, el don de la vida, necesitamos la gracia que de Él viene para que por el amor transforme todo lo demás. Sí. Y también rogarle a la Virgen, ¿no es cierto?, que nos dé una manito con el Señor para que siempre nos cuide. La intercesora. Sí, ella es una gran intercesora. Bueno, es nuestra madre también. Bueno, y así como Cristo transformó a Pablo, ya, porque ahí sí que hubo un cambio bruscamente, ¿no es cierto?, a San Pablo lo transformó, y también a los apóstoles, ¿ya? Yo creo que hoy en día sigue transformando y cambiando a todas las personas para que se unan a Él, pero para eso, ¿no es cierto?, hay que abrirle el corazón. Y también hay que bautizar, no importa la edad en la que se bauticen, pero tienen que bautizarse. Y Cristo siempre renueva y vivifica a nuestra iglesia en su cuerpo, ¿no es cierto? Así Él sigue que presente, no está pasa. presente. Sí, a pesar de muchas cosas que a lo mejor puede que sucedan a futuro, en un futuro no muy lejano, pero Cristo siempre va a estar ahí en la iglesia, y aunque seamos Aunque después los miembros de la pocos, iglesia sean muy pecadores, pero sigue estando sí, Cristo. pero es que el hombre es el hombre, entonces el hombre es pecador y hay que tratar de no serlo, pero Cristo siempre va a estar en la iglesia, aunque Y seamos siempre va a seguir muchos, seamos transformando. pocos. Sí. O sea, nada le quita el poder a Cristo de transformar realmente.
quien quiera ir al encuentro, ve que Cristo viene, Cristo pasa por la vida de uno, si uno lo recibe, Cristo transforma. Él tiene todo el poder de hacer ese cambio en la vida de uno y hacernos personas nuevas, justamente. Sí, sí. Si le parece, hermana, seguimos entonces con el siguiente punto, que ya en este caso estamos entrando en el capítulo número 2 de este documento de la Iglesia y vamos a pasar a hablar del tema de la comunidad humana. Bien, entonces vamos a seguir continuando con la lectura. Dice, propósito del concilio. Entre los principales aspectos del mundo actual hay que señalar la multiplicación de las relaciones mutuas entre los hombres. Contribuye sobremanera a este desarrollo el moderno progreso técnico. Sin embargo, la perfección del coloquio fraterno no está en ese progreso, sino más hondamente en la comunidad que entre las personas se establece, la cual exige el mutuo respeto de su plena dignidad espiritual. La revelación cristiana presta gran ayuda para fomentar esta comunión interpersonal y al mismo tiempo nos lleva a una más profunda comprensión de las leyes que regulan la vida social y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del hombre. Como el magisterio de la Iglesia en recientes documentos ha expuesto ampliamente la doctrina cristiana sobre la sociedad humana, el concilio se limita a recordar tan solo algunas verdades fundamentales y exponer sus fundamentos a la luz de la revelación. A continuación subraya ciertas consecuencias que de aquellas fluyen y que tienen extraordinaria importancia en nuestros días. ¿Sigo leyendo o llegamos? Sí, continuemos porque esto era como una introducción en realidad Porque del sí. Bueno, propósito. entonces, índole comunitaria de la vocación humana según el plan de Dios. Dios, que cuida de todo con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano y para poblar toda la haz de la tierra, y todos son llamados a un solo e idéntico fin. Esto es Dios mismo. Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo. Cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Esta doctrina posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los hombres y la unificación asimismo creciente del mundo. Más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Bueno, sí, como habíamos dicho con anterioridad en esta parte, y lo que estábamos diciendo, que Dios no hizo semejanza, pero también no hizo un ser social.
Entonces Dios quiere que los hombres constituyan, ¿no es cierto?, una sola familia y que se traten con espíritu de hermano, ¿ya? Yo diría que desde el comienzo de la historia Dios eligió a los hombres no solo en cuanto a seres individuales, sino a seres viviendo en una comunidad. Y en una comunidad donde uno ama al otro, ya es fraterno con el otro. Y como decíamos, el Verbo encarnado quiso participar en la vida social humana. Él se hizo hombre y vivió en comunidad. Y como dijimos con anterioridad, se sometió, ¿no es cierto?, a todas estas normas que existían en esa época en el mundo. Él acató, ¿no es cierto?, ser juzgado. Él acató ser condenado a muerte, como decías tú, ¿ya? Y santificó siempre los vínculos de la familia, porque es la fuente de la vida social. Bueno, y también nos dejó, bueno, y el mandamiento de amarse los unos a los otros. Eso. Y que no es solamente una interdependencia por un progreso, simplemente un crecimiento de la sociedad, que esto es el error donde muchos ven estas relaciones interpersonales en las personas, en la comunidad humana, en la sociedad humana, y se olvidan de lo esencial y lo importante que es el amor. No somos como, por ejemplo, una colmena o un gran hormiguero, donde, claro, uno ve que ellas contribuyen a la sociedad de hormigas y crece la colonia, pero sin embargo son seres animales, son insectos, no hay amor ahí. Entonces el crecimiento es limitado y no tienen el valor que tiene la vida humana. Cuando nosotros, por ese regalo que Dios nos ha dado, esa capacidad de amar, esa definición que está en el alma humana y esa tendencia que también busca a Dios y que lo necesita, es solamente ahí, en esa entrega sincera, en esa entrega con amor y en ese vínculo con los otros seres sociales, donde la persona alcanza su plenitud. A diferencia de imitar cualquier otro tipo de sociedad animal, por ejemplo, que pudiese parecer efectiva, pero no alcanzan su plenitud porque no tienen la posibilidad de amar. Exactamente, ¿ya? Y como hablando del hombre nuevo, el hombre nuevo nace de la comunidad y vive en ella, pero también, como tú dices, tiene el amor, la vida de fe, todo lo que decía esto, la esperanza, la ayuda al prójimo, la caridad. Y se desarrolla esto, ¿no es cierto?, con la iglesia, que es tan importante, que es nuestro hogar. Entonces, vivimos esto sin amor, no podemos. A lo mejor los animales, como decías tú, tienen un sentimiento, no es sentimiento, es, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene esa cosa. Bueno, pero ellos no tienen esa conciencia, ellos están acostumbrados y lo hacen a través, ¿no es cierto?, de la práctica, ¿ya? Pero nosotros no, nosotros amamos y, como decíamos, tenemos esa conciencia moral, ¿ya?, que viene con nosotros, y ahí viene este sentimiento grande. Nosotros deberíamos, yo creo que las personas que verdaderamente están y aman a Dios, el sentimiento es muy, muy grande, el amor es distinto,